En una mañana lluviosa, Tutieu caminaba por el mercado llevando un cesto de plátanos maduros, fruto del trabajo de Uri el día anterior. Pero lo que no esperaba era lo que estaba sucediendo en un rincón cercano, en una cafetería tranquila. Allí Lin, la nueva subdirectora de la empresa, se encontraba conversando con el señor Tuan, en lo que parecía ser una reunión secreta. Mientras tanto, en la misma cafetería, Viet, el asistente del director de la empresa de Uri, se encontraba desanimado buscando una nueva dirección para su carrera. Sin saberlo, se encontraba en el radar del señor Tuan. ¿Qué secretos se están tramando en estas reuniones aparentemente casuales? ¿Qué consecuencias traerán estos encuentros? Descúbrelo ahora mismo. En la mañana aún llovía suavemente debido al paso de un tifón. Tutieu, con una cesta llena de plátanos maduros que Uri había recogido el día anterior, caminaba hacia el mercado. Aunque el tiempo no era el mejor, la gente seguía acudiendo al mercado para abastecerse de productos, preparándose para el paso del huracán. Los plátanos dorados y fragantes rápidamente llamaron la atención de todos. Desde amas de casa hasta niños, todos se acercaron para comprar. La dulzura del aroma y la frescura de la fruta fueron irresistibles. En poco tiempo, Tutieu había vendido todos los plátanos. Su rostro se iluminó con una sonrisa de satisfacción mientras observaba el bullicioso mercado que se desplegaba ante ella. La escena, aunque marcada por la tormenta, también estaba llena de vida, con la gente preparando sus hogares para lo que venía, pero también compartiendo momentos sencillos y alegres en medio de la preocupación. Tutieu se sintió agradecida por haber podido vender todo, y mientras el sonido de la lluvia caía suavemente sobre el mercado, sentía que a pesar de los desafíos, todo marchaba bien. Mientras tanto, en una cafetería cercana, Lin, la nueva directora adjunta de la empresa, se encontraba en una reunión privada con el señor Tuan. Afuera, la lluvia golpeaba el cristal de la ventana con fuerza, creando una atmósfera melancólica y tensa, mientras que dentro la conversación entre ellos estaba cargada de intenciones ocultas. Lin hablaba en voz baja mencionando el contrato con la empresa MB y pidiendo la ayuda de Tuan para poder conseguirlo. Él la escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando, pero en sus ojos se reflejaba una mirada fría y calculadora. No dijo mucho, solo se limitó a responder con unas palabras cortas pero llenas de significado. Sí, me encargaré de esto. Pero recuerda, hay cosas que no deben salir de aquí. Su voz grave y pausada transmitía un aire de misterio que hacía que cualquiera se sintiera incómodo. Esa frase dicha con tanta tranquilidad provocó un escalofrío, como si estuviera marcando el inicio de algo mucho más oscuro y peligroso. Los dos sabían que no estaban hablando de negocios sencillos, sino de una red de intereses y manipulaciones mucho más compleja, un juego que estaba a punto de entrar en una fase decisiva. Mientras las gotas de lluvia seguían cayendo fuera, el acuerdo en la mesa parecía tener un sabor amargo, el tipo de trato que se hace en las sombras, lejos de la luz de la verdad. El ambiente en la cafetería estaba cargado de una tensión palpable, como si el mismo aire estuviera esperando el desenlace de esta conversación. Lin, con una ligera sonrisa en su rostro, trataba de mantener las apariencias, pero su mirada traicionaba el nerviosismo que sentía. El señor Tuan, por su parte, se mostraba tranquilo, confiado, como si todo estuviera bajo control. Pero los detalles de su propuesta dejaban claro que sus intenciones iban mucho más allá de lo que Lin estaba dispuesta a admitir. En la mesa de al lado, Viet, el asistente del director de la empresa de Uri,
Estaba sentado con un amigo. Su rostro reflejaba la preocupación, y su voz cargada de tristeza dejaba claro el pesar que sentía desde que Uri ya no ocupaba el cargo de director. Sentía que su futuro dentro de la empresa se había oscurecido. Viet suspiró profundamente mencionando que estaba considerando buscar un nuevo trabajo porque bajo la dirección de la madre de Uri, la empresa parecía haber cambiado por completo. El ambiente estaba cargado de incertidumbre, y los sentimientos de Viet eran comprensibles. Había sido testigo de cómo su entorno laboral se transformaba, como las decisiones tomadas por la nueva administración no solo afectaban la dinámica interna de la empresa, sino también sus propias perspectivas profesionales. A pesar de los esfuerzos por mantener la calma, la sombra de la duda lo envolvía. Sin embargo, el destino parecía estar trazando otro rumbo. De manera casual, el señor Tuan, que se encontraba en la misma cafetería, escuchó la conversación de Viet. Sin hacer ruido, se levantó de su asiento y se acercó a la mesa de Viet. Con una sonrisa que intentaba ser amigable, pero con unos ojos tan fríos como el hielo, Tuan le dijo: «Escuché lo que mencionaste, que fuiste asistente del director en la empresa de Uri. Debes conocer bien la situación interna de la compañía. Si te interesa, estoy dispuesto a ofrecerte una oportunidad en mi empresa. Las posibilidades allí son mucho mayores y tu experiencia sería un gran aporte». La oferta sorprendió a Viet. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero la duda estaba clara en su mirada. No sabía cómo responder de inmediato. Estaba indeciso, atrapado entre su lealtad a Uri y la tentadora oferta de Tuan. A pesar de la sorpresa, la invitación de Tuan tocó una fibra sensible dentro de él, algo que ya había estado sopesando en su interior. La idea de trabajar en un ambiente más estable, con mayores posibilidades de crecimiento, parecía tentadora. Y las palabras de Tuan estaban llenas de promesas de un futuro brillante y sin restricciones. Tuan, al ver la vacilación en los ojos de Viet, no tardó en agregar: «Lo que te ofrezco es una oportunidad de crecer, de avanzar de verdad. No estarás limitado por las viejas estructuras. Tú sabes lo que realmente puede funcionar. Y estoy seguro de que podrías hacer una diferencia aquí. Además, aquí no hay conflictos familiares, solo negocios». Las palabras de Tuan cayeron como una gota de agua en el silencio, marcando un momento de tensión. Viet se quedó en silencio por unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. Sabía que la decisión que tomaría sería importante, pues le afectaría tanto a nivel personal como profesional. Pero en su mente las opciones eran claras: o se quedaba en un lugar donde ya no se sentía valorado, o aceptaba un nuevo camino lleno de desafíos y posibilidades. El dilema que enfrentaba Viet era más que profesional. Era una cuestión de identidad, de qué tipo de futuro quería para sí mismo. La oferta de Tuan, aunque atractiva, venía con un precio: la lealtad, la moralidad y las relaciones personales que había cultivado durante su tiempo con Uri. Mientras Tutieu se refugiaba bajo el techo del mercado, sonriendo con satisfacción al haber vendido las últimas racimos de plátanos, la lluvia caía suavemente a su alrededor. Sus pensamientos parecían tan tranquilos como el paisaje lluvioso, un contraste con lo que estaba sucediendo en otros rincones de la ciudad. Mientras tanto, en una esquina de una cafetería cercana, el señor Tuan se mantenía en silencio, su mirada fija en Viet, como si estuviera formulando algún plan secreto en su mente. A pesar de su aparente calma, sus ojos reflejaban una intención oculta.
una idea que aún no había salido a la luz. La atmósfera en la cafetería estaba tensa, pero todo parecía estar bajo control, al menos por ahora. Sin embargo, la sonrisa en los labios de Tuan no era un gesto de amistad, sino de una estrategia cuidadosamente pensada. ¿Qué estaría tramando realmente mientras Tu Tieu disfrutaba de su día ajena a las tensiones que se tejían a su alrededor? El señor Tuan contemplaba su próximo movimiento.